Vamos a iniciar en oración. Este capítulo que nos toca hacer, ya terminando este libro de Mateo, que es Mateo 27. Vamos a hacerlo en dos partes. Esta va a ser la primera parte. Y ya estamos prontas a terminar este evangelio. Así es que vamos a pedir la orientación de nuestro Señor para poder hacer esto correctamente. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Padre mío, te pedimos hoy día que nos reunimos en esta oportunidad, Señor, que podamos a través de tu palabra poder entender lo que tú has hecho por nosotros, Padre Santo, y poder compartirlo también a las demás personas que nosotros conocemos, a las personas que amamos, Señor. Te pido que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y pongas de repente esa semilla que a veces es lo que necesitamos para que pueda de alguna forma crecer en nuestro corazón, Padre Santo. Yo sé que a veces hay gente que no cree en estas cosas de una forma espiritual, que quiere que hayan pruebas más científicas y fehacientes, pero yo sé, Señor, que estas cosas que nosotros vamos viendo en la Biblia y cuando vamos investigando más, am, se va dando que realmente todas estas cosas sí tienen pruebas, eh, un, sí tienen la verdad, Señor. Y mientras más vayamos sabiendo, investigando, vamos a poder conocerte mejor, Señor. Permite que, que nosotros podamos tener estos instrumentos a la mano, Padre mío, para poder saber más de ti, poder agradarte. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con Jesús ante Pilato, ¿no? La última vez nos quedamos viendo en Mateo 26 cómo es que Pedro había negado a Jesús. Y en esta oportunidad vamos a ver qué es lo que ocurre después, porque después de esto, el concilio, que es los líderes, ¿no? Los líderes de los judíos, pero de la parte religiosa, que ya vimos que para ellos era una herejía lo que Cristo estaba diciendo que él era Dios, entonces ellos necesitaban eliminarlo, ¿no? Porque en sus leyes, este, para ellos era eso algo muy, muy grave, ¿no? Pero ellos no lo podían sentenciar a muerte porque no les correspondía en el sentido de que Roma es el que hacía eso porque ellos tenían ese poder. Realmente esto no es tanto así, porque ya veremos después cómo es que hay personas, ¿no? Que han sido, han sido asesinadas por este grupo de gente. Pero ¿qué pasa? En este caso, Jesús había sanado a tanta gente y tenía tantas personas que realmente creían en él, incluso había gente dentro del Sanedrín, o sea, dentro de los sacerdotes y gente que estaba ahí adentro que creían en Jesús, ¿no? Y no dijeron nada, ¿no? Por temor a perder su estatus social, perder su trabajo, y se van a dar cuenta que estas cosas humanas siempre hacen que nosotros neguemos a Cristo de alguna forma, los que lo conocemos y los que no lo conocemos, ¿ya? Porque el hecho de ser cristiano a veces es una etiqueta, ¿no? Es una etiqueta que a veces te saca un poco del mundo, te saca un poco de la parte social, ¿no? Porque ya van diciendo, no, él es cristiano, él no hace eso, no hace esas cosas. Para nosotros mejor, pues, ¿no? Mejor que no nos digan, si nos identifican así. Pero de alguna forma, eso hace que algunas personas que de repente
no tienen las cosas muy claras, se sientan relegados, ¿no? Y en este caso, pienso que muchas de estas personas que vamos a ver a continuación em, han puesto por encima de lo que realmente pensaban, sentían, creían, por encima de eso, o sea, han puesto su trabajo, sus intereses personales. Y lo vamos a ver ahora en estas líneas que vamos a leer, ¿no? Y dice, y bueno, pues en el concilio ellos lo tenían que trasladar a, y encima los sacerdotes estaban de fiesta, o sea, era la fiesta de la Pascua que ya le explicamos la vez pasada, y ellos en este contexto no pueden ¿cómo les explico? Ellos no pueden contaminarse, ¿ya? Una forma de contaminarse en el sentido espiritual es, por ejemplo, que no agarren un muerto, que las mujeres no estén con su menstruación, por ejemplo, como vimos anteriormente que ocurría, ¿no? Que ellos tenían ese tipo de creencias, ¿no? O que de repente, no sé, no todo tenía que estar así súper purificado, ¿no? Que no comieran ningún alimento que los haga, que los haga espiritualmente indignos, ¿no? Para poder hacer la Pascua, ¿ya? Todos sabemos ya que todas estas cosas, ¿no? Que ellos hacen, realmente es una analogía de algo espiritual, ¿sí? O sea, no es algo real, no es algo que si yo, no sé, me como un mosquito un día antes de la Pascua, ya Dios me va a condenar. No, no es eso, ¿no? Es que ellos hacen esto y Dios les manda a hacer estas cosas para que entiendan lo que realmente significa el pecado o la impureza espiritual de no poder estar con Él, ¿no? Eso es lo que nos dan todas estas reglas y normas, ¿no? Entonces, llevan a Jesús ante Pilato. ¿Y quién era Pilato? Pilato era el gobernador romano, o sea, de esa zona, ¿no? Y que él ya había tenido varios problemas con los judíos, porque Pilato pues se creía lo máximo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ya anteriormente había habido en dos ocasiones en que Pilato se había enfrentado contra los judíos por las creencias de los judíos, ¿ya? Una de estas, por ejemplo, es que ellos llevaban en el estandarte, los de Pilato, llevaban, por ejemplo, a veces unas imágenes, unas cosas en las banderas, ¿no? Entonces, porque él era un poco así ostentoso, ¿ves? Entonces, ustedes saben que los judíos no se arrodillan ante ninguna imagen, ¿no? Entonces, eh, el hecho de él querer obligarlos a hacer eso hizo que tuviera incluso matar a gente, o sea, por gusto, ¿no? Y incluso ellos, o sea, es como que Pilato les dijo, arrodíllense, y los judíos dijeron, no nos vamos a arrodillar, o sea, no nos vamos a arrodillar. Si quieres, toma nuestros cuellos, ¿no? Así, les pusieron el cuello, mátanos, ¿quieres? Entonces eso hacía que, o sea, él tendría que haber matado cientos de personas solamente por no arrodillarse. Y este tipo de cosas que se fueron dando en el gobierno de Pilato, obviamente las sabía el César, ¿no? Entonces era un poco problemático su gobierno ahí, ¿ya? Entonces los del concilio van ante Pilato para que él lo juzgue y lo mate, para que ellos no tengan nada que ver con esa muerte, porque ya se acercaba la Pascua también, tenían que estar limpios. Entonces dice, venida la mañana, capítulo 27, versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús, ¿sí? Para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. O sea, ¿se acuerdan que estaban ellos orando, ¿no es cierto?, en la madrugada, ¿no? La noche anterior fue la última cena, en la madrugada ya deben ser como las 4 de la mañana, 5, y a esa hora lo están llevando a donde Pilato, ¿no? Entonces Judas, el que le había entregado,
viendo que era condenado, ¿no? Porque él seguramente pensó, lo van a azotar o bueno, no sé, ¿no? ¿Qué habría pensado en su mente Judas? Porque dice que el demonio entró en él, ¿no? El que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, miren esto, ¿ah? Yo he pecado entregando sangre inocente. Él sabía que Jesús no había hecho nada y lo iban a matar por su culpa. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, ¿no? Entonces, podemos ver acá cuál es la diferencia entre el arrepentimiento de Pedro, ¿no? En el capítulo anterior, que ha llorado amargamente porque le ha hecho eso a su Señor y realmente ha sentido que lo ha traicionado, ¿no? De una forma que no es como la de Judas, pero de alguna forma lo ha traicionado, ha maldecido, ¿no? Ha cometido pecado también, pero ¿cómo es su arrepentimiento? Es genuino delante de Dios, porque Pedro, sí estoy segura que él se arrepintió de corazón y le pidió a Dios que lo perdone, ¿sí? Porque podemos verlo después en su vida. Pero ¿qué pasa? Este tipo de, eh, pero nuestras, am, nosotros tenemos la ley, por así decirlo, la ley de Dios, nuestras conciencias nos dictan eso, y Dios ha puesto eso en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Nosotros tenemos remordimiento cuando hacemos algo que está mal, ¿no? Incluso si no somos creyentes, algo que nos molesta, ¿no? Intentamos arreglar las cosas o hacer cosas buenas para compensar, ¿no? El daño que hemos hecho a otras personas, a nosotros mismos incluso, ¿no? Pero es un arrepentimiento que es falso, porque tú te estás arrepintiendo contigo mismo, ¿me entiendes? Te estás arrepintiendo de que le has hecho daño a la otra persona, ¿sí? Como lo que tuvo Judas, pues, ¿no? Él sabía que Jesús era inocente y él se arrepiente, que lo entregó por sí mismo, ¿no? Por Jesús, ¿no? Pero se arrepiente en qué? En su humanidad hacia él mismo, hacia su conciencia, hacia lo que ha hecho, ¿no? Y por eso es que toma la decisión de matarse, porque el arrepentimiento real no es un acto hacia uno mismo, es un acto hacia Dios, hacia la transgresión que nosotros hemos hecho hacia Él. Y el perdón que pedimos es a Él, ¿no? Porque como ya vimos anteriormente, todos los pecados han sido perdonados por nuestro Señor cuando a Él lo crucificaron. Nosotros no tenemos por qué no perdonar a alguien, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa transgresión que nosotros hemos hecho es hacia Dios. Y él no dice que ha muerto por los pecados, excepto, no sé, que alguien mate a otra persona, que alguien aborte, que alguien sea, no sé, un pedófilo. Estoy hablando de pecados terribles, pero Jesús ha muerto por todas esas personas, ¿no? En su misericordia de que ellos realmente reciban a Cristo en su corazón y realmente estén arrepentidos de haber transgredido a Dios, ¿no? Pero acá vemos que Judas jamás oró, no pidió perdón a Dios, ¿no? Se arrepintió de en sí mismo, en su humanidad, ¿no? Porque yo estoy segura que si Judas le hubiera pedido perdón a Dios en oración, porque si tú le pides perdón a Dios es porque crees en Él, ¿no es cierto? Él no creía, ¿no? Algunas personas dicen, como he escuchado decir a veces, el Evangelio de Judas, ¿no? Que son unos libros que se han encontrado como 200 años después de Cristo, en el que hay algunas personas que no creen en Dios, unas gnósticas que han agarrado esos libros y colocan a Judas como algo que él tenía que hacer, ¿no? Y que Jesús le ha mandado a hacer eso y como el bueno de la película. No, eso no es verdad, ¿no? Porque ¿cómo es que el demonio entre en un creyente? Eso es imposible. Si Cristo vive en ti, tú jamás puedes ser poseído por el demonio. Nunca, por ningún demonio. ¿No? Es imposible, porque dice la palabra que hasta los demonios creen y tiemblan
como lo vimos anteriormente en este endemoniado, ¿no? Que tenía las legiones y que tenían mucho miedo. Jesús les dijo, "Eh, mándanos a ese hato de cerdos para que nos vayamos, no, no estés, no nos mandes al abismo", le tienen terror, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el demonio entra en un creyente? No se puede. Entonces Judas no creía realmente, ¿no? Y Judas debía hacer esta acción, obviamente, porque ya se profetizó eso desde hace mucho tiempo atrás. Ya sabíamos, o sea, Dios ya sabía que eso iba a ocurrir, ¿no? Zacarías, el profeta, en un contexto en el que él está con, con unas personas hablando, pidiendo lo que le corresponde recibir como sueldo, él a través de una figura, en la que él es como el traicionado, ¿no? Dice Zacarías 11, del 11 al 13, por ejemplo, lo voy a leer. "Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová", ¿no? Ahí descubrieron que él era el profeta. "Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro". ¿Sí? Entonces, ellos ahí podían entender, ¿ve? Algunas cosas que ya habían sido escritas y que podían relacionar con lo que había sucedido, ¿sí? Entonces, en el plan perfecto de Dios, siempre eh, Él sabe cómo son las cosas, sabe cómo se llevan a cabo las cosas, incluso si el maligno se entromete, ¿no? Porque yo estoy segura que Pedro lo negó por esto que yo les hablaba al principio, ¿no? Por miedo, ¿no? Por miedo, por no ser, porque de repente lo iban a incriminar también. Y, y Judas lo traicionó, pero la diferencia está en cuál, en el verdadero arrepentimiento, ¿no? De las acciones que uno tiene frente a Dios, no frente a uno mismo. Eso es algo humano, ¿no? Como les explicaba anteriormente. Entonces, dice, versículo 6, 27:6, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos sí sabían que lo iban a matar. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así está, hasta el día de hoy es. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y también Jeremías, miren acá, dice, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y les dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. ¿Sí? Entonces, hay varios contextos en los que Dios ha permitido en el Antiguo Testamento algunas analogías para saber que ese es el precio que Judas iba a recibir por entregar a Cristo. Y quiero que para poder poner en mejor contexto esto, y cómo es que Judas eh, murió, porque eso no lo van a ver en algunos, en los otros evangelios no está, pero está en el libro de Hechos, ¿ya? Hechos capítulo 1, si lo pueden buscar, versículo 17-18, ¿ya? Y bueno, pues eso ya vamos a verlo después, pero hechos, sabemos que son hechos de los apóstoles, o sea, qué pasó después de que Jesús murió, ¿no? Y ahí se narran algunas historias, algunas cosas que entre ellos después se fueron diciendo y qué es lo que había pasado, porque como les digo, uno puede pensar, y cómo sabían qué cosa estaba diciendo Pilato si ninguno del Sanedrín entró ahí? O si ninguna persona estaba cerca, ¿no? Entonces ya les digo que Jesús tenía mucha gente que creía en él, ¿no? ¿Sí? Incluso gente que estaba en el gobierno, gente que estaba incluso en el Sanedrín. Entonces, entre ellos podían eh,
hablar, ¿no? Hablar y decir, esto ocurrió, ¿no? Y bueno, pues en este caso, los, los, los que han escrito los libros han podido registrar estas cosas, ¿no? Entonces, Hechos 1, versículo 17 y 18. Y dice, versículo 17. Dice, varón, era necesario que se cumpliese la escritura. No, versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, ¿sí? Que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, ¿no? Y acá dice el libro de los Salmos, ¿no? Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, eso ya es otro tema, porque acá van a escoger quién va a suplir a Judas. ¿Sí? Entonces, pero lo que yo quería que vean es que Judas había hecho esto y él se ahorcó, pero ¿por qué le llaman campo de sangre? Sí, porque porque le pagaron las 30 monedas y fue precio de sangre, está bien, pero también porque él se ahorcó en como un acantilado o algo así y la, la rama que lo sostenía se rompió y él dice acá que fue prácticamente deshecho, ¿no? Con sus entrañas se derramaron, ¿no? Entonces fue una muerte muy, muy horrible, ¿no? ¿Ya? Y, y bueno, pues esto yo quería decir sobre Judas y sobre el arrepentimiento real que debemos tener nosotros, los cristianos, y al pedir perdón a Dios, ¿no? No a nosotros mismos, claro, a los demás, obviamente, pero realmente al que debemos nosotros pedir perdón por lo que hacemos es a Dios, ¿no? Y los principales sacerdotes, versículo 6, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, eso ya leímos, porque es precio de sangre, ¿no? Y ahí compraron el precio que hasta hoy se llama el campo del alfarero, ¿no? Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías y ya. Luego, entonces, va a ante Pilato, ¿sí? Jesús, pues, ¿no? En versículo 11, capítulo 27, versículo 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices, ¿no? Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, en Mateo, que, que lo llevan ante Pilato y después Pilato ya lo sentencia a muerte, ¿ya? Pero hay una parte, ¿sí? Que sabemos que en primera instancia Pilato les dice, ¿él de dónde es? De Galilea. Ah, pucha, yo no tengo nada que ver con Galilea ni con un Galileo. Entonces, ¿qué hace? Agarra
y lo manda a Herodes, ¿no? Porque Herodes, el encargado de esa zona, y justo Herodes, porque obviamente es la fiesta de los judíos, había llegado a Jerusalén. Y eso lo vamos a ver, ¿no? Aquí en Lucas, Lucas 23, ¿ya? Para que podamos tener toda la historia completa, ¿sí? Dice, Lucas 23, dice, eh, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, ¿no? Y comenzaron a acusarle diciendo a este, hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Miren las acusaciones que le dan, ¿ah? Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo y señando por toda Judea, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, ahí miren, ¿ah? Oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. ¿Sí? Entonces lo llevaron a Herodes, ¿no? Porque ustedes se acuerdan en las películas siempre es así, ¿no? Primero va Pilato, Herodes, pues regresa Herodes, pero Mateo no registra eso, ya va de frente con Pilato, ¿no? Herodes. Viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Sí, porque él ya había escuchado. ¿Se acuerdan que él es el que mató a Juan el Bautista, ¿no? Y que tenía miedo de prenderle también a Jesús, entonces por eso ni lo tocaba, ¿no? Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida, ¿no? ¿Se acuerdan que después se echaban suerte sobre las ropas de Jesús? Puede ser que de repente esta ropa carísima que le había dado Herodes, era muy cara y por eso querían, ¿no? Obtenerla, ¿no? Y dice, y vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí, ¿no? Entonces él agarra y se lo regresa. Muy bien, entonces vamos a ver Mateo 27, versículo 15, ¿no? Ahora bien, seguimos con Mateo. Ahora bien, en el día de las fiestas acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, ¿no? Por envidia, porque él no encontraba nada que pudiera justificar su muerte. Pero como les decía antes, Pilato ya había estado en problemas y estaba a punto de que el César también, si es que tenía algún conflicto más con los judíos, lo sacara de su gobierno. Entonces, él sabía que estaba haciendo algo malo, pero no pudo decidir porque puso en primer lugar su su estatus, puso en primer lugar su, su bienestar personal, ¿no? Y a veces nosotros hacemos eso con Jesús, ¿no? Y estando él sentado en el tribunal, miren, su mujer, la mujer de Pilato, le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él, ¿sí? Entonces podemos ver cómo Dios hace que esta mujer sueñe, ¿no? Y, y mande a decir a Pilato
que él era realmente un justo, pero al final la decisión, ¿quién la toma? Pilato, ¿no? Él es el que toma la decisión, así como nosotros tomamos la decisión de decidir qué hacemos con Cristo, ¿no? A veces nosotros estamos en una encrucijada porque decimos, sí, Cristo es un buen hombre, ha sido una gran persona, ha sido una persona que ha cambiado el mundo, sus enseñanzas, ¿no? Y Cristo es un gran hombre, pero ¿realmente solo es un hombre? Porque si tú piensas que solo es un hombre y que no es Dios, entonces Él no puede vencer a la muerte, ¿no? Él no puede limpiarte de tus pecados. Él no ha podido hacer eso. Todo esto es una burla, es una mentira, es una farsa. Entonces, tienes que estar seguro de qué es lo que estás diciendo cuando tú dices que realmente Cristo es Dios, ¿no? Y si realmente lo crees. Y si hay alguna duda de eso en tu corazón, tienes que buscar hasta que estés seguro qué es lo que vas a decidir, ¿sí? Y acá, miren, la mujer de Pilato le manda a decir esto, ¿no? Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. Si se dan cuenta acá, hay un espacio de tiempo en el que Pilato, em, en que los sacerdotes y los ancianos pudieron manipular a la población, porque Pilato recibió el mensaje de su mujer y este y él tuvo un corte, hay un espacio, ¿no? Espérenme un momentito, chicas. Muy bien, entonces decíamos, ¿no? Que su mujer le había mandado a decir, no tengas nada que ver con ese justo. Entonces hay una pausa ahí, ¿no? Hay una pausa en la que eh, Pilato empieza a, a escuchar el mensaje de su esposa y los ancianos y sacerdotes van donde el pueblo y los persuaden, ¿no? Les dicen que, que cómo es posible, ¿no? Seguramente que Jesús se denomine Dios, si él, si él fuera Dios, entonces tendría que estar instituyendo su reino, pues, ¿no? Y él está ahí azotado, porque ya lo habían azotado, ¿no? ¿Y cómo es que él no puede hacer nada? Entonces, la gente que lo había visto hacer milagros, en ese momento supongo que habrá visto que realmente, o sea, ellos están, como les decía antes, pensando en un Mesías político, pues, ¿no? Y él está parado ahí y, prácticamente para un judío, ¿no? Que lo ve, es como que ha dicho que él es Dios y realmente no es así, ¿no? Entonces realmente merece la muerte, ¿no? En un contexto judío. Pero ya sabemos que no, pues, ¿no? Que él realmente sí era Dios y que su reino no es de este mundo, sino es un reino espiritual, ¿no? Entonces dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás, ¿sí? Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, todos sabemos esto, tomó agua y se lavó las manos.
delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros, ¿no? Y respondiendo todo el pueblo dijo, ¿no? Miren qué dijeron el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue, ¿no? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? Prácticamente se condenaron a ellos mismos, ¿no? Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, Salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, ¿no? Y yo me imagino Dios hecho hombre sufriendo esto, ¿no? En esa humildad que Él nos ha enseñado y nos ha enseñando todo este evangelio, ¿no? Esa humildad, ese servicio, ¿no? Que Él siempre ha mostrado hacia nosotros y esa justicia, ¿no? Que realmente es una justicia que nosotros no la podemos entender porque nuestra justicia humana hace esto, lo que acabamos de ver, siempre está pervertida, transgredida, ¿no? Siempre está torcida. Nosotros podemos, como humanos, hacer este tipo de cosas, condenar a un justo, sí, nosotros podemos hacer eso. Y yo creo que acá hay una analogía hermosa en cómo es que Dios, ¿no? A través de estas cosas horribles que nosotros hacemos, pensamos, y y la forma en que nosotros nos comportamos, Dios ha utilizado esas formas, esas cosas, esta gente, todo esto que ha ocurrido para poder salvarnos, ¿no? Porque, porque Él sabe que somos así, Él nos conoce, ¿no? Él nos conoce, sabe que somos así. Y no hay otro plan más perfecto que el que está escrito aquí, como Él lo ha diseñado, ¿no? Y Él lo ha diseñado así porque estoy segura que no hay otra opción en su justicia, en su verdadera justicia, porque ¿cuál es, qué es lo que nos corresponde a nosotros como seres humanos en pecado frente a Dios? ¿Qué nos corresponde a nosotros? La muerte, ¿no? Dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, esa muerte que nos corresponde a nosotros, Él la ha tomado, ha hecho un plan perfecto en el que Él mismo, el juez del universo, ha dejado sus, su- sus vestidos de Dios, ha bajado y ha pagado por nuestras culpas, por nuestros pecados, por todos los pecados. Y Él mismo ha dado su vida para que nosotros podamos después solamente recibir eso como un regalo, sin que necesitemos nosotros hacer nada más que creer, ¿sí? Que creer, así como hizo Pedro. Él solamente nos pide creer. Y ahora me van a, me van a decir, porque yo lo he pensado antes, cuando recién empecé a entender estas cosas, bueno, pues
¿Qué, qué, qué, cuál es la gracia, ¿no? Si es que nosotros solamente decimos, ya, sí, yo sí creo con fe y después voy y hago unas cosas horribles y después en la noche voy y le pido perdón. Y voy otra vez y mi vida es la misma y después al día siguiente otra vez le vuelvo a pedir perdón. Y después voy y me emborracho y hago cosas y no sé, adultero o tengo todos lo que ustedes piensan que podría ocurrir, que sean pecados. Y después voy en la noche y le pido perdón. ¿Ustedes creen que esa persona realmente es salvo? O sea, que realmente de corazón ha recibido a Cristo, ¿no? Hay una diferencia entre alguien que ha recibido a Cristo y alguien que solamente lo conoce en su mente, ¿no? ¿Por qué? Porque los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Jesús. Tú puedes pensar en tu mente que crees en Jesús como un hombre, hasta como que es Dios, no importa. Sí, puedes creer en tu mente que es Dios, pero ¿realmente lo has invitado a tu vida a vivir? ¿Realmente Él está contigo todos los días de tu vida? ¿Realmente tú estás segura que Jesús está dentro de ti y Él está cambiándote, ¿no? Él está haciendo esa transformación, porque si no lo estás experimentando, entonces pregúntatelo. Nosotros tenemos la obligación como humanos de preguntarnos eso, porque en algún momento vamos a tener que dar cuentas, no el fin del mundo, como decíamos antes, sino el fin de nuestras vidas, ¿no? Incluso ahora, porque cuando nosotros empecemos a hacer eso, nos vamos a dar cuenta que si hay algún cambio real, eso es como un dominó. Va a llevar una cadena de situaciones que, que, que estoy segura que en su corazón, en el corazón de las personas que tienen a Cristo, vas a poder saber que lo que estás haciendo es para Dios. Cuando no lo sabes es porque no, probablemente no estás tan cerca, no estás tan, tan comprometido con Cristo, ¿no? Con Dios. Probablemente ni seas cristiano, real, ¿no? Como lo que le pasó a Judas. Entonces necesitamos nosotros, estamos obligados, si es que hay un resquicio de duda en esto que yo les estoy explicando, de, de buscar y encontrar la verdad, ¿no? Porque no estamos hablando de que vas a perder tu casa, vas a perder tu carro, ¿no? Vas a perder tu hijo, vas a perder tu alma, ¿no? Y yo pienso que eso sí merece de alguna forma un esfuerzo, ¿no? Si hacemos tantas cosas y nos esforzamos por nuestros hijos, por nuestros bienes materiales y por todo, ¿cuánto más deberíamos esforzarnos por saber si esto es verdad, ¿no? Por saber si es que nosotros realmente estamos eh, espiritualmente en lo correcto, ¿no? Entonces, yo las invito a que de repente hagamos este análisis, ¿no? Interior esta semana y, y bueno, pues veamos qué es lo que vamos a hacer con Cristo, ¿no? ¿En dónde lo vamos a poner? ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar en oración. La próxima semana continuaremos con la siguiente parte del capítulo 27. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias por este día, Padre mío, gracias porque podemos a través de tu palabra, Señor, estar más cerca de ti, Señor, poder conocerte, saber qué es lo que quieres para nuestra vida, qué es lo que quieres de nosotros, Señor. Te pido que que nos cuides, Señor, que nos protejas, que protejas nuestra mente, nuestro corazón de las cosas del mundo, Padre amado, que, que si ya somos cristianos,
nos des fortaleza, Señor, para poder siempre ponerte en primer lugar y que si no somos cristianos aún o estamos en duda de serlo, que nos des la fortaleza de poder buscarte y buscar la verdad para poder saber que lo que estamos haciendo es algo real y correcto. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.